a Latido de Fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, estamos a día lunes 23 de febrero. Recordando que estamos estudiando la lección 9, titulada Reconciliación y Esperanza. Y hoy, como día lunes, tenemos este título: Si continúan en la fe. Bueno, primero vamos a buscar en Colosenses 1:23 y a leer la pregunta que nos sale acá. Dice, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer fundados y firmes en la fe? También debemos ver Colosenses 2:5 y Efesios 3:17. Ya. Bueno, partamos por Colosenses 1:23. Y dice, si permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio, este es el Evangelio que ustedes han oído, que es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y vamos a ver también los otros dos textos, Colosenses 2:5, ya que andas por ahí. Dice 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, en espíritu estoy con ustedes, gozándome al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Ya? Entonces aquí nos habla Pablo acerca de qué es esto, a qué se refiere cuando habla de permanecer fundados y firmes. Esto está como en comillas, en la fe. ¿Ya? Ahí viendo un poquito los textos que hemos revisado, recordar, ¿cierto?, que los colosenses habían oído, ¿cierto?, la palabra de vida, habían aceptado la fe y sido reconciliados por la sangre de Cristo, ¿no? Pero Pablo destaca la necesidad de continuar, ¿no es cierto? Y de permanecer en la confianza por el Evangelio. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el fundamento de esto? El fundamento es Cristo, ¿no? Esta roca sólida. Y por lo tanto, fundados y firmes se reafirma con respecto a los otros textos también, donde él, digamos, de cierta manera aconseja, ¿no? Para que habite como Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados, cimentados, y ese cimiento es en una persona, que es en Cristo Jesús. A eso se refería cuando hablamos de fundados y firmes. Solamente puede ser en Cristo, no puede ser pensando un poquito, como decía el comentario, no como en la parábola de la casa del necio en la arena, no, tiene que ser en la roca, que es Cristo Jesús. Continuemos, ¿cierto?, con la lección. Dice, en griego existen 4 tipos de enunciados condicionales, cada uno con matices distintos. El que aparece en Colosenses 1:23 da por sentado que la condición para que algo ocurra está dada. Es decir, Pablo anima a los colosenses con la idea de que, en efecto, perseverarán en la fe, ya que, como el apóstol indica enseguida, tiene evidencia de la constancia y la fe de ellos, como también decía en Colosenses 2:5. Sin embargo, su esperanza sigue estando condicionada a que persistan en el camino de la fe que han aprendido. Emprendido. Emprendido. A veces tengo problemas con las letras. No, pero tranquila, para eso somos dos. Dice, la palabra griega traducida como permanecer, ¿no?, que hemos visto en Colosenses 1:23, que fue el texto que leímos en un inicio, denota persistencia. Y es utilizada, por ejemplo, para poder asociar, ¿cierto?, esta palabra de permanencia, en el caso de los escribas y los fariseos que requerían insistentemente una respuesta de Jesús acerca de lo que se debía hacer, por ejemplo, con la mujer sorprendida en adulterio, viendo el ejemplo de Juan 8:7. También cuando Pedro siguió llamando a la puerta después de que Herodes fue a dar la buena noticia a los demás discípulos en lugar de dejarlo entrar. También está otro ejemplo, Hechos 12:16. A su vez, Pablo utiliza ese mismo término
hablamos de permanencia, cuando anima a Timoteo a permanecer fiel a las instrucciones doctrinales y prácticas que le dio. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 4:16. O sea, su significado aquí es similar, salvo que se aplica a los creyentes en general. Recordemos, ¿cierto?, que la palabra permanencia es algo que tiene que ser continuo, como decía el título, continuar. ¿Qué más? Dice, como veremos en la próxima lección, Pablo temía que los colosenses aceptaran falsas formas humanas de salvación en lugar de aferrarse a la esperanza que ofrece el Evangelio, como que fuese el Evangelio, ¿no es cierto? La palabra fundado se refiere a establecer una base sólida de fe y amor fundamentada en la palabra de Dios. Ya, eso lo podemos ver aquí, dice Mateo 7:25, de todas maneras para orientarnos lo que dice la lección, lo tengo aquí. Descendió lluvia, lo que comentábamos, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Habla de esta parábola, ¿no?, de las casas construidas, una en la arena, otra en la roca. Nosotros tenemos que tener la base sólida, y esa base sólida de fe y amor tiene que ser en Cristo Jesús. Vamos a continuar. La palabra griega traducida como firmes está relacionada con la idea anterior y se refiere a una estructura inamovible y por extensión a un cristiano que no puede moverse de la esperanza del Evangelio. Como dice Colosenses 1:23. El mismo vocablo aparece en 1 Corintios 15:58. Estén firmes y constantes, abundando, no, la palabra es abundando, en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Contrariamente a la creencia según la cual una vez salvo, siempre salvo. Pablo estaba diciendo algo completamente diferente. Claro, una vez que nosotros conocemos a Cristo, no es que estamos salvos, esto es algo continuo, es algo permanente. Hay que persistir siempre en el camino, como decía el primer párrafo, ¿no es cierto?, después de que leímos la pregunta y da la respuesta. Sí, y lo más importante es entender que esto es una vida de paso a paso, ¿no? En la vida cristiana. Así que la creencia de que, pues, si se da en algún caso de que una vez bautizados ya somos salvos, no es tan así. Claro, esto es un caminar constante. No podemos quedarnos ahí solo con lo que sabemos y egoístamente también solo nosotros. Hay que compartirlo. Eso es importante también y continuar en este camino de fe, cimentados, siendo persistentes y permaneciendo en la roca que es Cristo. Vamos a las últimas preguntas para que también los oyentes puedan reflexionar en sus hogares y nosotros también podamos comentar. Dice, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a la importancia de continuar ejercitando la fe? ¿Por qué es necesario sostener la decisión consciente de hacerlo? ¿Qué ocurrirá si no lo haces? Hay varias preguntas, ¿ya? Entre la primera, ¿cuál es la experiencia de nosotros con respecto a esto, a continuar ejercitando la fe? ¿Crees tú, en tu caso? Siento una relación más sólida, porque hay un compromiso más serio ya con querer cumplir horarios, asistencias, también trabajar para que funcione algo, ¿no es cierto? Algo concreto. Claro. Y no solamente ser un asistente. Sí, encuentro correcto. Creo que también la experiencia está en que en este caminar diario con Dios nos hace tener claras nuestras prioridades, ¿no? Que sí es cierto que podemos tener familia, podemos tener un trabajo, podemos tener de repente cercanos, familia, pero hay prioridades que nosotros debemos tener en nuestra escala, digamos, de vida. Y eso también, hoy en día tenemos la capacidad de elegir, acá anotamos, y seguir a Cristo es la mejor elección. ¿Ya? Eso también es importante. No sé si quieres acotar algo más. ¿Por qué crees que es necesario sostener esta decisión consciente, crees tú?
Porque siento que al momento de no seguir, no sé, encaminado firme, Ujú, pueden haber espacios vacíos o ujú, espacios muertos, claro. donde el enemigo siempre va a buscar la manera de entrar. Mm, Por eso hay que mantenerse firmes, pero también ocupados, eso, ¿ya? Para no dejar el enemigo espacio que entre a tu vida mm, ni a la de tu familia. claro. Siempre estar ahí para no permitir algo así. Ujú. Yo creo que este es un buen Mm, punto que tú has dado ahí y que la prioridad, ¿cierto?, debe estar en Cristo, que Él mm, tome el control. En alguna lección dijimos que Él tome el timón de nuestras vidas, porque si no lo hacemos, como dice la última, ¿qué ocurrirá si no lo hacemos? Perdemos el rumbo en realidad, perdemos el sentido de lo que es la vida en sí mismo, porque tenemos que pensar que la vida es Cristo. Pablo así lo refiere como un gran ejemplo. Para mí el vivir es Cristo, y si no tenemos esa como prioridad uno, todo se cae, digamos, todo no va a tener un sustento. sí, Eso hay que, digamos, ponernos a pensar. Si la base no es Cristo en nuestras vidas, eh, todo se va a caer. Esa casita, como salía en la parábola de los dos cimientos, no va a tener ese sustento, y por más bonita y más preciosa que pueda ser, que podamos querer construir, mientras no tenga su base en Cristo, no va a mm, funcionar. sí, también por eso digo que puedo decirlo nuestra experiencia. Ajá, sí. Ya cuando el año pasado, ¿no es cierto?, te ofrecieron un cargo Ujú, que yo sentía que era muy pesado, ujú, tenía el temor, tenía claro. temor, ¿no es Ujú, cierto?, de que lo aceptaras porque evidentemente como mi esposa no te iba a dejar sola, mm, ya me veía apoyarte, ya me veía que tenía que apoyarte. ujú. Pero también asistíamos a las iglesias no tan temprano, ¿no es cierto? Claro, sí, 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 porque no, queremos. no teníamos esa responsabilidad. Exacto, cuando lo que tú bien mencionas, cuando Ah, estamos ocupados y en un cargo, por ahí escuchamos, ¿cierto?, una prédica de un sí, hermano que habla acerca de los matrimonios, y algo que hace duradero en el tiempo y más feliz y más feliz, eso, ese también. punto, es trabajar dentro de la iglesia, Sí, tener un rol dentro de la iglesia, porque cuando estemos ocupados, realmente la preocupación no va a mm, estar ahí, sino que a pesar de las dificultades que puedan haber, como en la parábola, ya van a descender lluvias, vientos, ríos, pero la casa no va a caer, porque está fundada en mm, Cristo Jesús. sí, Bueno, mis queridos amigos, entonces estudiemos y continuemos en la fe. No quedemos con esto egoístamente nosotros, sino compartamos este mensaje con aquellas personas que de repente no tienen esta esperanza. y trabajemos para la obra del Señor. No, no teman hacerlo. Sí, porque no estamos solos. El que va es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo que tenemos aquí. Somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, Te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos tu like, que es la manita arriba. Y también va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te puedas poner al día. Que tengan un buen inicio de semana laboral y bendiciones. Adiós. Bye bye.